Por otra parte, la PGR ha señalado que está rastreando, por lo menos esto lo señala un artículo del periódico El Universal, que la PGR está rastreando a otras 5 personas que habrían fungido como intermediarios y prestanombres en la red de lavado de dinero y crimen organizado que se urdió para desviar los recursos del CENDE y beneficiar a la maestra Elba Ester Gordillo. Uno de los cronistas de la vida cotidiana mexicana es el escritor, novelista Francisco Martín Moreno. Él ha estado rumiando el tema de la detención de la maestra Elba Ester Gordillo. Lo tenemos en la línea telefónica. Francisco Martín Moreno, buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Hola, encantado de estar con ustedes Muy y con buenos su enorme días. audiencia. Sé que has estado pensando sobre este tema. Compártenos tus reflexiones. Claro que sí. Mira, lo primero que quisiera yo decirles es que los pitonizos se volvieron a equivocar, Sergio y Lupita. Se volvieron a equivocar como cuando se equivocaron en el momento en que el presidente Cárdenas largó de México a Plutarco Elías Calles. En aquella época se decía, en el año 36, quien se meta con el jefe máximo, pues va a provocar una nueva revolución, un derramamiento de sangre, y bueno, los pitonizos se equivocaron porque lo metió en un avión, lo largó a California y se acabó el problema. Se equivocaron también en cuando la quina, cuando Salinas, depuso a la quina, y entonces decía que, si el país se iba a paralizar, no iba a haber gasolinas, en fin, sabemos que acabó con la quina, le inventó, si quieren, su muertito y todo lo que sea. El caso es que acabaron con la quina y no pasó absolutamente nada. Aquí también se decía lo mismo. Los pitonizos dijeron que iba a haber un paro nacional de maestros, que se iban a sumar los sindicatos de no sé cuántas universidades. Total que la encarcelaron a esta personaje, como dicen ahora las feministas. Y bueno, pues no pasó tampoco absolutamente nada. No hubo ninguna protesta ni ningún movimiento. Yo creo que en buena parte los movimientos no se hicieron porque hubo un buen amarre en la Secretaría de Gobernación, en el sentido de decir, quien intente un movimiento adicional de esto en el sentido de la familia, estrictamente la familia, pues también podría tener consecuencias porque a todos los tendrían investigados. Oye, ahí está la nota de 8 del Reforma el otro día, ¿no? Que se revela, de acuerdo con la información que tiene Reforma, que Juan Díaz les dice, oigan, tenemos abiertos expedientes, nos están investigando y mejor nos alineamos. Así es, eso es exactamente lo que yo creo. Creo que a todo mundo no le conviene en este momento moverse, porque al revés de lo que decía Fidel Velázquez, el que se mueva sí sale en la foto. Entonces, están muy quiecitos porque saben que tienen mucha cola que les pisen. Pero yo diría que el dinero robado del sindicato es un problema menor, ¿no? Porque, el problema mayor es el hecho de que se secuestró la educación nacional durante más de 20 años. Si son 2,000 o 3,000 millones de pesos dentro del contexto del presupuesto de la Secretaría de Educación, es una cantidad importante. Claro que se podían haber comprado, por ejemplo, lentes para niños. Sabemos que hay miles de niños que abandonan la escuela porque no tienen presupuesto ni para comprarse unos anteojos. Ese dinero podía haber ido dado allí. Igual que hubieran podido construir muchas bibliotecas para niños. El problema mayor es el secuestro. Yo estoy convencido, Sergio y Lupita, que quien secuestra la educación de un país, secuestra su futuro. Y esta mujer se atrevió a secuestrar el futuro de México y lo secuestró. Claro que no hay culpas absolutas. Ella podría tener la culpa hasta un punto, pero rebasado ese punto, es evidente que los presidentes que lo consintieron, que los congresos que lo consintieron, también son culpables de todo esto que pasó. Porque la educación, claro, la falta de educación es el origen de todos nuestros males. Yo lo que creo que si se hizo un buen tratamiento legal, lo que podría dar al traste con el gobierno del presidente Peña es que le concedan un amparo a esta mujer. Si esta mujer resultara amparada por la justicia, como resultó en el caso de la señora Cassés, por fallas en el procedimiento, sería imperdonable. Creo que esto no se está dando, creo que lo hicieron muy bien, creo que inclusive ya negociaron con la familia que no se interpongan amparos, lo cual me pareció muy curioso, pero bueno, hasta este momento creo que eso se está manejando bien. Donde creo que sí se cometió un error muy grave ese no haber respetado las formas en lo que hace al nombramiento de nuevo líder sindical. ¿Por qué? Porque los estatutos del sindicato, dicen con claridad que tendría que haber una renuncia por parte de la líder. Esta renuncia no la han exhibido. El hecho de que ella esté sometida a un proceso penal, y evidentemente no la estoy defendiendo, yo lo que
estoy criticando son las formas legales. Tenían que haber presentado su renuncia o haber demostrado en los estatutos que en el momento en que una persona líder sindical de las dimensiones de ella pierde la libertad, automáticamente en ese momento pierde también su posición. Esto no se demostró y creo que entonces se está cometiendo el mismo error que cometió el presidente Salinas al haber quitado a Fongitud y haberla impuesto a ella. Lo más importante es que en el caso de ella es que ya el presidente había acabado con Fongitud y había acabado con la quina. ¿Qué fue lo que hizo? Nombra a Romero de Champs y luego la nombra a ella, precisamente ¿para qué? Para continuar con todas estas estructuras callistas, cardenistas de la dictadura perfecta. Eso es lo que vale. Aquí lo que se tendría que haber hecho, según mi punto de vista, y quiero un punto un voto de confianza al presidente Peña, es precisamente haber dicho: ahora vamos a democratizar los sindicatos oficiales. ¿Cómo se democratizan? Si la ley establece en este momento que el gobierno federal retendrá las cuotas obreros sindicales de los trabajadores al servicio del Estado, llámese maestros, electricistas, petroleros, esto se acabó. El gobierno federal no retendrá las cuotas obreros sindicales. Cada trabajador al servicio del Estado, llámese maestro, electricista o petrolero, entregará su cuota al sindicato de su preferencia, lo cual implica que podría haber 15 o 20 o 30 sindicatos de maestros, de petroleros y de electricistas. ¿Está bien? Bueno, que cada quien haga su movimiento sindical, democráticamente hablando, y no que ahora el presidente Peña imponga a un nuevo líder sindical, cometiendo el mismo error que cometió el presidente Salinas. Si lo que queremos en el México moderno es un sindicato libre y democrático, es la hora en que a los maestros, al 1,5 millones de maestros, se le tenía que haber pedido su opinión para saber quién iba a ser el nuevo líder sindical y no imponerlo por la vía de los hechos como se hizo con muy poca pulcritud política y jurídica. Yo sí quisiera, y gracias por permitirme comentar esto, Sergio y Lupita, pero sí para mí es importante los dedazos que se dieron antes ya no se den, se cancelen y se le abra la puerta al México moderno con sindicatos democráticos en donde la gente pueda votar por sus líderes en lugar de que les retengan una cuota que ellos hubieran querido destinar a otro líder y que con su voto pues estén beneficiando a quien no quieren que esté en el poder. Bueno, y aquí interesante la reflexión que haces, y seguramente lo mismo esta pregunta a la que se hacen muchas personas: ¿qué va a pasar ahora con la educación? Si la educación es el tema de fondo que nos debe interesar aquí, ¿no? Si se quedan los mismos, ¿qué va a pasar? ¿Lo mismo de siempre? Va a pasar lo mismo de siempre. Lo que pasa es que crean monstruos como era Fongitud, monstruos como era la quina, monstruos como era la señora Gordillo, y luego se asustan de haberlos creado. Entonces, yo creo que sí tiene que respetarse la voluntad de los burócratas y no volver a lo mismo. Yo, bueno, perdón, vuelvo a la historia. Cuando el presidente Cárdenas, el padre de la dictadura perfecta, creó la CTM para controlar a todos los trabajadores privados, creó la CNC para controlar a todos los campesinos, y bueno, y creó la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado para controlar a los burócratas. Bueno, eran elementos del poder de aquellos años de la dictadura perfecta. Ahora, en el México moderno, ya no podemos ignorar la voluntad política o sindical de los trabajadores. Creo que si la Constitución habla de una democracia sindical en su texto, creo que es importante que se haga así. Yo espero que en los próximos años el presidente Peña modifique todo esto para que los trabajadores del sector público puedan votar por su líder como lo hacen los trabajadores del sector privado. En este caso, no se les permitió a los maestros votar. Claro, se puede decir que tenían la representación a través de 268 representantes del sindicato, de los cuales, de los 269 que estaban, 268 votaron a favor del nuevo líder y uno se abstuvo. Es un poco como cuando se dieron las elecciones de Jorge Ubico en Guatemala, allá por los años 30 y tantos, en donde Jorge Ubico ganó por 1.300.000 votos contra 0. Bueno, Francisco Martín Moreno, escritor, gracias por tomar esta llamada. A ustedes, Sergio, gracias por todo. Muy buenos días. Francisco Martín Moreno, autor de, entre otros libros, México Negro, usted lo recordará, fue un gran éxito, también México Secreto y Arrebatos Carnales, 3 volúmenes de Arrebatos Carnales.